Almuerzo ejecutivo en el CIT de Sheraton Santiago de lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas. Quiebre la jornada y venga a darle un verdadero gusto. Dese un gusto. Con un menú ejecutivo de 3 tiempos, con bebida de refill sin límite y a solo 17.500 pesos por persona. Todos los días algo diferente para disfrutar. Almuerzo ejecutivo en el CIT de Sheraton Santiago. Más información al 222-335000 o en sheraton.com/en/el CIT. Al momento de viajar, contrate su asistencia médica Asiscard y aproveche promoción de 50% de descuento y agrega hasta 3 hijos gratis. Viaje seguro y contrate ahora su Asiscard en Aeropuerto de Santiago o desde su celular llamando al asterisco 2299. El exquisito estilo inglés y la tradición de la confección italiana de esos Brooksfield desde Torino, la capital de la región de Piemonte en Italia, llega. Brooksfield en Santiago, en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Tenemos redes muy rápidamente para contarles. Felicitan a Rodrigo Checopar, Francisca Bianchi, dice comprometido hasta la médula con nosotras. Las mujeres se está refiriendo. Jorge González dice la gran diferencia en este tema de los problemas que se han derivado a raíz del chiste de Sebastián Piñera. Dijo que pidió perdón solo para minimizar el daño en la pérdida de votos, no por convicciones reales. De Morales dice, o sea que lo que Jorge Ramírez, según hizo mujeres, lo que hizo Piñera por las mujeres le da pie a tratarlas así. Eso está refiriéndose básicamente cuando Jorge Ramírez enumeró una serie de cosas que se habían hecho durante el gobierno de Sebastián Piñera en favor de las mujeres. Hay Katy Becorta dice que fuertes las cifras de niños asesinados para dañar a las mujeres y aún siguen hombres diciendo que somos exageradas. Eso a raíz de la entrevista que tuvimos temprano con Lorena Astudillo, vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Vamos ahora a tomar contacto de inmediato, y está acá, con un libro bastante interesante y bien arriesgado. Patricio de la Paz, autor de Porfiados. ¿Qué tal, Fernando? Porfiados básicamente son personas tosudas que cuando les dijeron, oye, lo lógico, la ruta lógica para subir al Everest es esta, lo que siempre se ha hecho en esta comarca o en este territorio, mira, es esto. No te diga creativo, una vieja máxima de los editores de periodismo cuando llegaban los primeros estudiantes o los estudiantes en práctica. Ya, cabrito, no te pongáis creativo, sácame las 2 cuñas que te pedí y vuelve rápido. Tú básicamente haces un libro sobre historias de personas que hicieron exactamente lo contrario, que no hicieron la ruta lógica, que no siguieron lo que habían hecho sus padres o sus abuelos, que no plantearon que el camino más cómodo o el camino más transitado es el camino necesariamente que debe ser usado para lo que querían hacer. Y esa es la historia de Porfiados. Gracias por estar acá, Patricio, y cuéntanos un poquitito sobre el libro. Efectivamente, el libro nació de la idea de identificar lugares en Chile lejanos, remotos, extremos, donde la vida humana aparentemente es absolutamente improbable, pero existe. Y te encuentras gente que por las razones que sean arman vida ahí, de manera definitiva, de manera temporal, y por las distintas circunstancias, por distintas razones. Pero al final, lo más interesante es que hay gente que le encuentra sentido a una decisión que parece contra toda lógica, digamos, y por eso es la idea de Porfiados, ¿no? Ir contra la corriente en lugares donde nadie elegiría para vivir, o lugares que están siendo abandonados, ellos se instalan, o desafían la naturaleza, la altura, la temperatura, los vientos, etcétera. Ahora, una cosa que es notable en el libro y que lo conversábamos justo antes de partir la entrevista es la producción del libro. Encontrar a las personas ya es una cosa. Que las personas tengan más o menos el mismo criterio, pero que tengan vivencias totalmente distintas. Es un trabajo de producción enorme. ¿Cuánto trabajo de producción e investigación? Mira, el libro, yo estuve viajando entre 7 y 8 meses para hacerlo. Y yo te diría que hubo una cantidad de tiempo más o menos similar invertida previamente en producción y en investigación, porque
tenías que encontrar los lugares que fueran remotos, extremos y todo, pero que de alguna manera pudieras llegar. Si yo no podía llegar, no podía contar la historia. Y lo otro es que fueran efectivamente lugares con esas características y que estuvieran habitados y que esos habitantes tuvieran cierta disposición a querer contar su historia. Entonces ahí se hizo todo un barrido desde el altiplano hasta la Antártica, hasta llegar a estas 9 historias. Esto fue datos que me daban amigos viajeros, amigos geógrafos que conocen mucho Chile y que entendían que habían lugares mejores que otros para hacerlo, y yo tenía una buena cuota de intuición. Yo creo que aquí también como autor hubo una buena apuesta de cuáles son los lugares donde podían haber estas historias, porque a pesar de que uno haga un gran trabajo de producción o de investigación, lo que te encuentras en el lugar siempre supera todas las expectativas que tú tienes. Las historias de alguna manera se rearman solas in situ, los personajes están llenos de pliegues y de matices, y ya te aparecen otros personajes. Tú vas a buscar de repente a 1 o 2 y te das cuenta que es una gran historia coral de 8, de 9. Entonces, así fue, ¿no? Patricio, ¿cómo nace esta idea? ¿Encuentras a un tosudo empecinado en algo donde todo el mundo dice estáis volviendo loco, no tenéis una posibilidad de sobrevivir acá, y ves cuántos más gallos hay o personas, mujeres o hombres parecidos a él, o hay algo? Mira, yo soy súper viajero, Fernando, me muevo mucho en Chile y afuera, bueno, pero acá, y siempre me llamaba la atención en múltiples viajes de que los lugares que uno llegaba, por más remotos, extremos, aislados, siempre había alguien, una persona, una pareja, un grupo de personas instalados. Y esto cuando lo hablaba con amigos viajeros, amigos periodistas, estos amigos geógrafos, siempre te decían, oye, pero yo también sé de otro, mira, en el desierto arriba, en Copiapó, en la cordillera, oye, pero tenéis que irte al altiplano. En un faro abandonado. En un faro donde se va una familia. Entonces, cuando a ti las historias se te empiezan a repetir y te das cuenta que hay un material bueno, variado, de distintos lugares donde hay personas habitando por las razones que sean contra la corriente, las ganas de contarlo a alguien que le gusta la narración y le gusta la escritura y el reporteo con tiempo, con descripción, es un material irresistible, ¿no? Y siempre fue una idea que yo tenía hace mucho rato, y hace como 1 año y medio la Fundación de García Márquez en Colombia ofrecía unas becas para hacer libros de viaje, y eso me obligó a que la idea yo la convirtiera en un proyecto. Y este proyecto quedó finalista, fue una buena vitrina, después empecé a hablar con la editorial, y de alguna manera el proyecto se convirtió rápidamente en un libro, y yo tomé el guante. Me pareció que había que hacerlo, que era algo que me gustaba. Y dime una cosa, estamos conversando con Patricio de la Paz, autor de Porfiados. Patricio, las motivaciones de las personas para hacer lo que hacen, para ubicarse, sentar residencia en territorios que sé yo, ni los alacranes les gustaría estar. Uh-huh. ¿Son muy variadas o hay patrones comunes? Son variadas. Yo diría que hay algunos que están por la fuerza de la costumbre, que han hecho una vida ahí y no quieren otra vida o no quieren conocer otra vida, y hay otros porfiados que son opcionales, que se instalan en lugares imposibles, por razones de trabajo, por desafíos personales, emocionales y físicos, porque quieren estar con su familia. Las razones son bien variadas, pero yo te diría que hay 2 cosas como que la cruzan como sentido común. Uno, que hay mucha convicción, es gente muy convencida de que ese desafío, por descabellado que parezca, tiene mucho sentido. Y lo otro, fíjate, hay mucho amor. Son generalmente decisiones de amor, entendiendo el amor de la manera más amplia posible, no solo un amor de pareja. Hay historias que se explican por amor al padre, por amor a la familia, incluso por amor a ti mismo, por darte una oportunidad de replantearte, de ponerte a prueba, etcétera. Yo diría que son historias llenas de humanidad y de mucho amor en todos los sentidos posibles, ¿no? Y convicción, que es lo que te decía al principio. Y hay personas que no los he visto todos los testimonios, pero hay personas que llegan ahí porque tuvieron quiebres muy fuertes o las personas que en realidad lo que quieren es estar lejos de la gente. Exactamente. Por ejemplo, hay una historia muy interesante en la Antártica. Yo estuve 1 mes en la Antártica, estuve en la base Pratt, que es donde se van todos los años 9 marinos solos, sin familia ni nada, y se instalan en la isla Greenwich, en una de las Shetland del sur. Y ahí había una historia muy tremenda que parte cuando un tipo me dice, el cocinero de la base, me dice: el día que yo llegué a la Antártica me morí, lo cual era súper fuerte, 1 porque yo lo veía vivo y 2 porque era una declaración muy fuerte. Y lo que pasa, él decía un poco lo que me preguntas tú, él estaba en una crisis familiar con su mujer, no sabía cómo relacionarse con su hijo adolescente, y me decía, tenía 2 opciones, o dejaba todo, abandonaba esa vida, o me venía a un lugar como Antártica
a repensarme yo, a repensar mi afecto y a inventar un hombre nuevo. Y él lo que él hizo durante un año, invirtió en eso. Se reconcilió con su mujer, vio otras maneras de relacionarse con su hijo, y yo lo vi una semana antes que él volviera. Y efectivamente era un hombre que se reconocía distinto, que se había reordenado, que había hecho otras opciones, que se había tranquilizado, que se había hecho un largo trabajo de introspección en medio de la soledad y los climas agrestes de la Antártica. Y sí, por ejemplo, él necesitaba reordenar la vida y la Antártica, un año a solas en la Antártica era el mejor lugar para hacerlo. Salvaje. Y son indistintamente historias que tienen que ver con hombres y mujeres, porque están bastante distribuidas. Sí. La historia que te digo de la Antártica es bien masculina, porque ahí se van 9 hombres solos, y la Antártica en general es un territorio de hombres solos. Pero hay otras historias, por ejemplo, la del Cabo de Hornos, la historia de una familia. Es un marino que se va con su familia durante un año, a solas, en la mitad de la nada, y es un reencuentro familiar. Ellos lo hacen por eso. Y él es tan importante en la historia como ella. Su mujer se convierte en profesora de los hijos, en la que hace funcionar esa casa, en la que va marcando los estados anímicos y emocionales de esa casa. Claro, o en el norte, la historia de Marcelino Mamani, pastor aymara, su mujer también dentro del silencio, una mujer muy tímida y todo, pero muy presente en esa historia y la ordena. Y sí, se van paseando muchas mujeres también. Tenemos hartas porfiadas, no es solamente un club de Toby de porfiados, es un porfiado que tiene varias porfiadas. ¿Hay arrepentimiento de pronto de alguno de tus personajes? ¿Juegan o juguetean o se les pasa en la cabeza? Hay cuestionamientos, se cuestionan, hay varios que se cuestionan si están en eso, en lo correcto, si han tomado una decisión acertada, pero siempre vuelven al punto de que lo que te decía, que hay mucha convicción y que lo hacen bien. Hay un porfiado, que es el porfiado más joven del libro, que tiene 20 años, que es un chico que vive en una isla perdida en Chiloé, a 6 horas de Achao, y él es un porfiado rebelde. Él solo alega por la situación que le toca. No es opcional, la fuerza y la costumbre lo tiene en una isla donde no quiere estar, él no se quiere dedicar al buceo, que es lo que único para hacer en esa isla, él quiere hacer otras cosas, es un tipo muy listo en la suma, en las matemáticas, y es un porfiado muy rebelde. Él está muy, yo diría que es el porfiado más disconforme, con esta idea así un poco romántica de instalarse a cualquier costo en cualquier lado, ¿no? Sí, tú mezclas entre tus porfiados, entre estas personas que se van a los lugares inhóspitos por naturaleza, que nadie se iría, por muy bonitos que sean, pero tú mezclas personas que salen, llamémoslo así, de motu propio, con personas que son destinados a determinados lugares. Por ejemplo, tú tienes a uno que está en el Parque Nacional, ¿cómo se llama? El Nevado Tres Cruces. Eric Díaz, el guardaparques. Claro, él forma parte de CONAF, supongo. Exactamente. ¿No es cierto? Sí. Y está destinado ahí, porque alguien tiene que estar destinado ahí. Porque tiene que haber un guardaparque. Tiene que haber ahí, un guardaparque. ¿No? Eso es algo que no he visto el caso de él, pero es algo que cuando a él lo destinan ahí, él sabe lo que va. ¿Es algo que le gusta o no le gusta? La historia de él es bien interesante. Él fue... Hace 17 años que la mitad de su vida se la gasta solas en un parque que tiene el tamaño de 2 veces Rancagua, y él es el único habitante a veces, solo rodeado por flamenco y por guanaco y por vicuña. Él la toma al principio como una opción porque fue un asunto de trabajo, un tipo que se había dado mucha vuelta, que no sabía mucho qué hacer, y a los 30 años le ofrecen ser guardaparque, un tipo que no tenía ni una relación con los parques, ni un amor especial por los parques, pero que en 17 años ese parque se le ha hecho imprescindible. Es un experto en naturaleza, se sigue emocionando con nacimientos de vicuña, con el vuelo de los cóndores, y es una persona que además ha encontrado un hábitat. Él fue un niño muy tímido, de niño y de adolescente fue muy tímido, entonces la soledad de ese parque de alguna manera se la convirtió en algo muy natural. Entonces empezó hace 17 años por una opción que podría haber sido un parque o un parque de diversiones, daba un poco lo mismo. Pero en 17 años lo interesante es que él ha hecho un proceso de integración con ese lugar y solo le da sentido ahí. Él fue ascendido a administrador de ese parque, él puede haber optado por un trabajo mucho más administrativo en Copiapó, y él, una de las pocas condiciones que puso es que él quería seguir yendo al parque como un guardaparque más. Entonces eso te habla que en 17 años él desarrolló una manera de vida donde ese parque donde la soledad de ese parque, en lo extremo, está a cerca de 4.000 metros de altura, con gran oscilación térmica durante el día, pero para él tiene todo el sentido. Y se emociona y se conmueve,
y le encuentra todo el sentido. Y cuando está en Copiapó y se le alarga la estadía, cuenta los días, se siente raro. Su mujer no sabe mucho qué hacer con él en la casa, él no sabe qué hacer más de una semana en Copiapó. Bueno, pero ahí tú has dado en el clavo de otro tipo de situación que pasa con estos personajes en situaciones extremas. Es que desafían de alguna manera incluso la lógica, si tú quieres, más de cliché de lo que es la naturaleza del ser humano, que es estar en familia, tener sus hijos, criar sus hijos. Gregario, ¿no? Ser gregario, ser una persona que está preocupado del futuro de sus hijos, ¿verdad? Los acompaña, si es que no tienen muchos recursos, son ellos mismos los que le ponen pino. Pero estas personas están en lugares donde ¿cómo piensan sobre su futuro familiar, digamos? Ahora, depende, yo te diría por eso que hay diferencias, porque por ejemplo, en el caso de Eric Díaz, él es un tipo que está casado, que tiene una hija, ama a su hija sobre todas las cosas, es lo que lo hace volver a Copiapó cada 7 días. Pero a él la soledad, manejar un poco esta familia a distancia es algo muy cómodo y funciona, es el sistema que tiene hace rato. Pero tienes otros casos, como el que te contaba del Cabo de Hornos, donde este marino se va un año solo con su familia al fin del mundo para estar con su familia. Él en su vida normal es un hombre que pasa embarcado, que se ha perdido todos los cumpleaños de sus hijos, que no ha hecho una vida cercana con su mujer y optan por irse un año para ser un padre 24/7, un esposo 24/7 y ahí hay una decisión estrictamente familiar. Cuando dice estrictamente familiar es que ¿lo apoyan todos en la decisión? Se va su mujer, es que si no estuvieran convencidos no podría hacerlo, porque su mujer tiene que estar dispuesta a educar los hijos, a mantener esa casa. Además se hace, por ejemplo, ella es increíble, porque ellos solo son reabastecidos cada 2 meses, y la mujer, que era una mujer común y corriente, se transforma en una experta en mantención de alimentos. Entonces, como tiene que hacerlos durar cada 2 meses, impresionante. Ella te habla de por qué tú puedes congelar el perejil y no el cilantro, cuánto te dura el repollo, qué hacer con la zanahoria, etcétera. Entonces, armas un sistema de vida absolutamente distinto que requiere mucha flexibilidad, pero también mucha convicción. Si ella no estuviera convencida de que todo eso tiene sentido para que esa familia se regale un año junta de verdad, no lo podría hacer, ¿no? No poder salir de la casa cuando hay 300 ¿Cuál es la mirada kilómetros? que estos personajes que tú resaltas en tu libro Porfiado, cuál es la mirada que ellos tienen del resto de la civilización? O sea, yo por ejemplo, te diría, estas personas, por ejemplo, siguen las noticias de lo que pasa en el país, saben lo que está pasando en todos lugares o se aíslan total y absolutamente. También hay grados. Por ejemplo, yo lo cuento en la crónica, Marcelino Mamani, que vive en Bisbiri, él ve sagradamente las noticias a las 9 de la noche, los noticieros del Canal Nacional, y él está súper informado. O sea, él es un tipo que, claro, tú podrías pensar que solo vibra con las llamas y las alpacas, porque es un experto además en eso, pero un tipo que hablamos del caso Cabal, por ejemplo. Sabía del caso Cabal, sabía del litigio con Bolivia en La Haya. Bolivia, que además siente muy cercano, sobre todo la Bolivia altiplánica aymara. Él, por ejemplo, sí, los marinos que están en el sur tienen señales satelitales, ven noticieros y están conectados con lo que pasa. Pero hay otras historias, por ejemplo, la de Justa Mancilla, que es la porfiada más vieja tiene 90 años del libro. Ella vive en una casa, porque no da ni para un pueblito, donde vive ella, un hijo, en un lugar que se llama Candelario Mancilla, que es el nombre de su padre, que llegó en los años 20 a ser colono, en una de las orillas sur del lago Higgins, donde termina la carretera austral y un poco más allá. Ella está en una desconexión total. A ella lo que le importa es cómo se dan sus rosas salvajes en su jardín frente al lago. A ella lo que le importa es cómo está la maduración de los cerezos. A ella lo que le importa es que en la temporada un poco más turística, el verano, que las mermeladas le queden buenas. Completamente conectada con otras cosas, llenas de sentido común, de sentimientos, pero claro, ahí la contingencia o la pauta obligatoria que uno piensa que debería manejar un chileno se queda en el continente, no cruza al borde del lago. Además, estas son personas que se van a enterar de que llegó la bomba nuclear porque vieron el hongo, digamos. Si es que lo ven. Si es que lo ven, porque además pueden estar en lugares donde van a ser las únicas refugiadas y sobrevivientes. Exactamente. No, son lugares, además, tienen la sensación de que pertenecen a algo más grande, a un Chile, pero no es algo que los inquiete de manera muy, muy fuerte. Yo te diría que tienen una relación... Lo miran, les importan algunas cosas, pero en realidad son universos en sí mismos los que ellos se arman. Además con naturalezas explosivas, hermosas,
donde te puedes gastar los días mirando un glaciar, digamos. Da lo mismo que no veas el noticiero de las 9 de la noche, ¿no? No es tan relevante, no te cambia la vida. ¿La edad de ellos también es variada? Tú mencionaste un muchacho de 20 años. Y la señora de 90. 90 años. La Justa Mancilla, la que te estoy contando. Ahora, dime una cosa, a la Justa Mancilla, yo no le deseo para ningún mal, pero la señora tiene un problema o una enfermedad, ¿cómo lo detectan, qué sé yo, 20 días después? Mira, ellos los únicos vecinos que tienen es un retén, una tenencia fronteriza, porque ahora se abrió hace como 6 o 7 años, por ahí se pasa, se hace un trekking que está muy popular ahora hacia la Laguna del Desierto. Esa es la zona donde se murió el teniente Merino, esa misma zona. Entonces, en realidad, esos únicos vecinos que tienen, que es el retén fronterizo, ellos tienen plan de emergencia para evacuarla. Ellos tienen lanchas rápidas. Justa Mancilla no tiene nada. Justa Mancilla depende de la barcaza que viene de cada 15 días de Villa O'Higgins al final de la carretera austral, donde ella trae comida, encarga animales o le mandan cosas desde el resto del mundo, que es Chile. Pero digamos que la gente que está cerca de ella está preocupada de esos planes de emergencia. Claro, ella se cae, se quiebra. Dime una cosa, estas personas fueron censadas, te pongo un ejemplo. ¿Llegan hasta allá las cosas que llegan a todo el resto del país? Yo supongo, no sé, por ejemplo que a la Antártica los censaron, a la base que yo estuve, que es la que te contaba que me fui un mes en las Shetland del Sur, lejísimo. Yo supongo que a la Justa Mancilla también la gente de Villa O'Higgins, la municipalidad está muy preocupado, porque así como Justa hay otras familias que viven solas en la ribera de este lago O'Higgins, que además es hermoso. Yo supongo que sí, pero creo que es una preocupación más bien como de la municipalidad de Villa O'Higgins. No creo que Justa Mancilla esté muy preocupada de ser censada o ser un número más en la cifra de cuántos chilenos somos. Justa Mancilla está preocupada de otras cosas, tiene otra historia en la cabeza, tiene otro chip, absolutamente. Está preocupada de... Estamos conversando con Patricio de la Paz. Él es el autor de este libro Porfiados, que son 9 crónicas de hombres y mujeres que decidieron ir donde uno va por accidente, claro, o por... Cuesta pensar que alguien opcionalmente elija un lugar así para estar. Así. No para pasar como turismo. A pesar que son bonitos muchos los lugares, ¿no es cierto? Todos. Pero todos. Quedarse allá más de lo necesario parece irracional, digamos. Pero lo hacen y le encuentran sentido. Justa Mancilla, cuando tú le preguntas a ella, por ejemplo... ¿Están comunicados, por ejemplo, telefónicamente ellos? Bueno, las bases sí. Las bases sí, Bifiri también, Justa Mancilla no, por ejemplo. Los Mancilla no tienen conexión. El guardaparques tiene que acercarse, tiene que bajar un poco, pero donde está el refugio del parque tampoco tiene conexión. Los ritmos del día, los ritmos biológicos de estas personas, me imagino yo que deben ser totalmente distintos a los ritmos propios de una persona que vive en un ámbito urbano, digamos. Ajá. Para esta persona esperar, que no sé, que te digo, 4 o 5 días por algo, no debe ser un gran tema. Mientras que acá, o sea, que la cosa no te llega al tiro, tú sientes que francamente no sirve. Pero es que ordenan la vida de otra manera. Si tú, lo que te decía, si tú vives en un lugar absolutamente aislado, que tu única conexión con el resto, cuando el clima lo permite, por ejemplo, es que llegue una barcaza para hacerte tu reaprovisionamiento de víveres, la vida se ordena, es quincenal. No es diaria, no es a cada 15 días. Claro, y ordenan eso, porque sabe que ella si quiere, por ejemplo, vuelvo a la Justa Mancilla, como es una historia que me encanta, si quiere mandar carne, por ejemplo, trozar un animal y mandar carne, ya sabe, tiene que calcular con respecto a que cada 15 días llega una barcaza, por lo tanto ella tiene que matar el animal no mucho antes, ni muy cerca tampoco, para que la carne te dure, porque ella la puede guardar determinadas características en lugares secos dentro de la casa, y así, ¿no? Entonces... también son tiempos y rutinas absolutamente impensadas desde este lado. O sea, si uno llega como uno está acostumbrado a vivir acá, a vivir allá, es una angustia absoluta. ¿Hay alguno de las personas que tú entrevistaste para este libro Porfiados, Patricio, que no accedió de buena gana, que tuviste que convencer un poco más duramente? Con varios fue un trabajo previo, lo que yo te decía, que como hubo mucho trabajo previamente para elegir los lugares y los personajes, yo con varios tomé contacto antes, con los que podía, con los que tenían conexión, los que tenían teléfono. Y algunos los encontré in situ.
lo primero que me pasaba con ellos es que eran muy sorprendidos por qué tú los ibas a entrevistar a ellos, que qué habían hecho. ¿Ah? Yo me he portado bien. Yo cuido mi ganado, yo no sé, faeno vacas, pero vivo tranquilo. ¿Por qué me vienen a entrevistar? Como les costaba entender por qué la vida de ellos podía ser relevante para leer por otras personas. Y en general accedían rápido, y algunos te costaba más, pero que cuando tú vas sin apuro a instalarte con ellos, la fuerza de la costumbre hace que te termines integrando a la tribu. Por ejemplo, en Bisbiri, Marcelino Mamani, el protagonista de la historia, un tipo muy locuaz, muy simpático, pero su mujer, que a mí me pareció fascinante, la Carmen Paco, Aymara, que hablaba muy poco castellano, él me dijo, ella no te va a hablar porque ella es tímida y es desconfiada. Pero cuando tú te sientas con ella y la ves todas las mañanas hacer las sopaipillas gigantes que rellena con atún para el desayuno, cuando la ves hacer la cazuela de alpaca y cosas, y de pronto te empieza a hablar y de a poco, y al final te termina posando para los retratos que están en el libro, contándote su historia. Creo que también compartir la vida con ellos te convierte un poco cómplices de ellos. Cuando tú vas realmente sin juzgar, solo a mirar, terminan bajando las barreras, ¿no? El libro se llama Porfiados, es del sello Debate. El autor es Patricio de la Paz, ya está disponible. Está en librería, sí. Y hoy día en la tarde a las 7 es el lanzamiento, su nacimiento oficial. En el espacio, en La Estarria con Villavicencio. Lo lanza... Sí. Álvaro Bizama con la Sol Leighton. Ellos son los encargados de presentar, de darle el bautizo oficial a Porfiado. Bueno, te quiero agradecer mucho, Patricio, por haber estado con nosotros, y encuentro fascinante los perfiles de estas 9 personas. Son geniales, personas entrañables. Claro, que uno se le olvida de que incluso ahí donde uno supone que nada hay, aparece alguien. Y chilenos igual que uno, como dice la contratapa del libro John Lee Anderson, la gracia de este libro que pueden parecer personajes tan John Lee Anderson, un periodista norteamericano muy importante. Muy conocido, él escribe la contratapa, que al final son historias de chilenos todos, dice. Y eso nos hace muy bien a los chilenos que estamos en este pedazo de Chile y que pensamos que todo ocurre acá, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Patricio. Gracias, y nos despedimos de ustedes hasta encontrarnos mañana. Mañana viene en la entrevista de 8:30 que estamos haciendo con las últimas entrevistas con los candidatos a primaria. Una entrevista distinta, que es más distendida, como le hicimos hoy día con Beatriz Sánchez. Mañana viene Manuel José Osandón. Chao, chao. Asistencia médica.